buenos días, bienvenidos a una emisión más de AFN Noticiero. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Horacio Molina. Es jueves 2 de abril del 2026. Le invito para que se quede conmigo. La próxima hora le tengo información de lo que sucede a lo largo y ancho de nuestro bello estado de Baja California, por supuesto en la región Tijuana-San Diego. Muchísimas gracias en este Jueves Santo a aquellos que están con nosotros en esta mañana. Una mañana que se antoja relativamente tranquila. Recuerde usted que es asueto para los órdenes de gobierno, no trabajan hoy el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Qué chulada, ¿verdad? Descansar un día de asueto, jueves y viernes santo, no propiamente porque sean muy devotos o algo por el estilo, definitivamente no. Pero por la razón que haya sido, esta es envidia y no de la buena, porque no hay envidia buena, solamente hay un tipo de envidia. Así es que, pues aprovechen su asueto, cuídense mucho, tengan ustedes mucho cuidado si van a salir a la vagancia, a la calle, si no tienen necesidad de salir, pues de verdad quédense en casa. Si ustedes son de los que profesan alguna religión o son católicos, bueno, pues hagan lo propio. Les comento a ustedes que en el ámbito de la Iglesia Católica, como intro, déjeme abonarle a este asunto. Los acontecimientos del Jueves Santo son la última cena, el lavatorio de los pies, importante, la oración en el Getsemaní y obviamente pues la traición de Judas y el arresto de Jesús. Son de los acontecimientos. Se habla también en la Iglesia Católica de la institución del sacerdocio, cuando dijo Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Así lo interpretan, la orden sacerdotal, pero yo no creo eso. Jesús no se aventó ese jalecito, no, a mí no me la venden, pero respeto, cada quien, como dicen por ahí, igual el mandamiento nuevo que Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, no como le hacen acá, ¿no? Explótense los unos a los otros. Pero bueno, disfrute de verdad de este asueto y lo más importante, disfrute de la compañía de la familia, que me parece lo más extraordinario de todo. La recomendación es para que ustedes pues estén en casita, se la pasen a todo dar y que me acompañen como lo hace Chavita Cortés en la operación de los controles técnicos esta mañana. Le agradezco infinitamente. De igual manera a Jessy Cortés en el soporte técnico, en la mesa de redacción como todos los días y desde muy temprano, que crea, ahí está Manuel Villegas, Kenia Lomelí, también Ángel Madrigal, Ángel García, todos bajo el mando, dirección, supervisión, coordinación y liderazgo de nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez, que por cierto lo invito para que vea Polémicos y Polémicas todos los lunes en punto de las 12 del mediodía. Mi recomendación es para que disfrute de ese programa que se pone muy bueno, los personajes que están en la conversación pública, los temas que están en la conversación pública son llevados a Polémicos y Polémicas todos los lunes en punto de las 12 del mediodía, y que siga la barra de programación que tiene la Agencia Fronteriza de Noticias a través de sus plataformas digitales para ustedes. 23 años de periodismo digital ejercido por este extraordinario equipo del que me siento muy orgulloso formar parte hace ya que será 4 años más o menos. Muchísimas gracias. Le adelanto a usted la información a quienes me acompañan y en estos días que están así como de asueto, y si me hacen favor de compartir la transmisión, se los agradezco infinitamente. Michelle Sánchez, la diputada local de Morena, fue reelecta como presidenta de la mesa directiva del Congreso de Baja California. Se refirió al conflicto de Marina del Pilar y Jaime Bonilla. Le tengo por aquí algunos detalles. ¿Qué cree? Le quiero recordar. Se le olvidó a la gobernadora Marina del Pilar, a la gobernadora de nuestro estado en Baja California, cuando se mofaba del exgobernador Jaime Bonilla. ¿Recuerda usted que lo tildaba de tóxico y hasta le cantaba? Bueno, ahorita vamos a refrescar eso. La confrontación de Alejandro Fragoso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, con los diversos colegios de abogados de la entidad. Estos juececillos, estos impartidores de justicia del bienestar, ya se está pagando un precio por ello. Me parece un absurdo total lo que se hace, y qué bueno que los abogados no lo estén permitiendo. Súbete, un viaducto elevado de Tijuana que costará más de 20 mil millones de pesos, que funcionará con cuotas de peaje
para los que quieran usarlo. Y bueno, pues esta y otra información le tengo esta mañana de jueves santo aquí en este espacio informativo de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Síganos, me dará mucho gusto coincidir. Si tiene alguna opinión, algún comentario, pues bienvenido, puede compartirlo con nosotros. Me dará harto gusto. Y bueno, ¿qué le parece si hacemos un recorrido por el mundo de la información con lo que tiene ya nuestro sitio web para todos ustedes, afntijuana.info, y abrimos con esto que tiene nuestro portal disponible para ustedes 24/7 con toda la información. Nuestro carrusel de noticias le ofrece lo siguiente: aumentan 6.7% pasajeros internacionales en Tijuana. Esto es lo que tiene nuestro sitio web. Esto impulsa en el turismo de negocios. Comercio, dice comercio, servicios e industria, empresas en Tijuana más afectadas por recesión. Más información que tiene nuestra web para todos ustedes, le comparto. Construirán otro viaducto para Tijuana, será de cuota y costará 20,000 millones de pesos. Denuncian abogados que el Poder Judicial de Baja California ignoró sus reclamos. Rechaza Fragoso imponer requisitos a abogados. Es tema federal, no estatal. Anuncian bloqueos y cierres de carreteras. Habrá paro nacional indefinido. La mujer que se asoleaba en Palacio Nacional presentó su renuncia. No, pues no era para menos. Y aquí lo grave de esto de la mujer del Palacio Nacional, ¿sabe qué fue? Que lo negara la presidenta, como niega muchas cosas, pero lo que es evidente, pues ya no les queda de otra, ¿no? Ya no les queda de otra. En otra información, la mayoría de las playas de Baja California aptas para el periodo vacacional aseguran. Fragoso abre nuevo frente de guerra en Baja California, pone en pie de lucha a los abogados. Y si de ahí usted se va a la columna de columnas, a la pestaña que dice AFN Político, encontrará la columna de columnas, la columna madre, la columna escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés, titulada Fragoso abre nuevo frente de guerra en Baja California, pone en pie de lucha a los abogados. Perdón, y reza, como si el Estado estuviera tan tranquilo y necesitara de un escándalo más. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Isaac Alejandro Fragoso López, abrió otro frente y alborotó a los abogados, quienes se declararon en pie de lucha y pusieron el grito en el cielo. Fragoso López se justificó el día de ayer diciendo que el requisito de especialización que ahora se les está exigiendo a los profesionales del derecho que pretenden atender un tema en materia familiar, particularmente en casos que involucren a niños y adolescentes, proviene de una disposición federal y no de una decisión local que se le pudiera atribuir. Sin embargo, le faltó colmillo para que por lo menos tomarse la molestia de dialogar hasta llegar a un acuerdo con los presidentes de los colegios existentes para que estos, en todo caso, se dirigieran al ámbito federal antes de advertirles que ya no podrán aceptar este tipo de casos si no cuentan con dicha especialización. De por sí, Fragoso López no es visto con mucha simpatía en el gremio de los abogados que constantemente reclaman la sumisión absoluta que ha mostrado ante el gobierno estatal, pero no solo eso, sino por su propia personalidad y algunos asuntos no muy claros que se le atribuyen, como ese de que corrió a su fotógrafo porque no salía guapito, pues si el vato no se puede hacer nada por él. El que salió egresado de la Federal de Caminos Federal se queda, pero corrió al fotógrafo para que vea qué tan ególatras y vanidosos son. El tema al parecer trascendió la semana pasada, ya que el lunes 30 de marzo el licenciado Francisco Castro Trenti, presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, emitió un comunicado mediante el cual hizo saber que el pasado viernes 20 del mismo mes se publicó en el Boletín Judicial del Acuerdo General número 07-2026 del Poder Judicial de Baja California, que señalaba que en los procedimientos jurisdiccionales en los que estén inmiscuidos niños y adolescentes, los abogados que intervengan deberán acreditar especialidad, maestría o doctorado en Derecho Familiar y contar con la cédula profesional.
Y así viene toda la columna en ese sentido. La sección Ana Iconda dice, ¿por qué ese empeño del grupo morenista en el poder de imponer la reelección de Michelle Sánchez Allende y Michelle con el espíritu de Porfirio Díaz? Esa es la columna de columnas, la columna escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez. AFN Político. Se la recomiendo ampliamente. De verdad, muy buena la columna. A propósito de eso, en punto de la media vamos a enlazarnos, vamos a platicar con la licenciada Gina Villalobos y vamos a platicar con ella justamente acerca de este acuerdo publicado por el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado en Baja California. Vamos a platicar con ella. Ella es la presidenta de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California, para que nos ponga al tanto. ¿Cómo están? ¿Quiénes están conectados por ahí? A ver, déjame darle una pasadita por ahí a quienes andan por aquí. Fíjese que ya ni pude compartir, se me fue tan rápido el ingreso ya, el intro, el opening de nuestro espacio, que ya ni pude compartirle. Así es que les pido a ustedes, si son tan amables y pueden compartir esta transmisión, se los voy a agradecer infinitamente. Un abrazo grande para todos ustedes como yo, de los que dicen con respecto a estos días santos, no tengo para quedarme, menos para irme. ¿Cómo andan esta mañana? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué van a hacer? Cuéntenme. Ustedes de los que disfruta este periodo de asueto, considerándolo como días de guardar, ¿cómo están todos ustedes? Excelentísimo día, equipo AFN. Gracias por cada reportaje, dice mi muy querido Damián, mi muy querido Damián Duarte, Gerardo Damián, allá en San Diego. Imelda dice buenos días, ya con su cafecito. Clater dice buen día, gente noticiosa, alegre, inteligente de AFN, con H. Molina. Definitivamente, se le acabó su Acapulco en la azotea. Sí, Melda, dice, bueno, se enojaron con Fragoso los altos mandos de la abogacía y de forma educada le dicen a Fragoso el quejumbroso. No, hombre, vamos a estar hablando, es un temazo, es un temazo el tema del litigio, y a mí me parece que no solamente en el rubro familiar, en cualquier tema de litigio, primero, el expertise del abogado debe estar en el estudio del marco legal, los principios generales del derecho, después cada materia en particular. Y le digo esto porque, recuerda usted que los médicos generales en antaño, todavía los hay, me queda claro, eran los expertos para poder referir a un especialista. Uno se curaba, yo recuerdo de niño, los padres de uno de los abuelos, con el médico familiar, con el médico general, no iba con el especialista, ya en un caso extremo. Igual ocurre con el abogado. El abogado tiene el principio, el concepto del derecho. Usted le pregunta a un abogado sobre alguna materia legal y tiene el principio fundamental de la aplicación de una norma. Y dependiendo de lo que usted plantea o la necesidad que tenga, ya verá el abogado si él lo puede atender. Y hay abogados que se especializan, escuche usted bien lo que le voy a decir, en algunas materias, en el litigio de alguna materia, pero no porque hicieron una maestría en tal o cual materia civil, pero no, se especializan por el litigio o la praxis. Litigan materia civil, materia familiar, materia penal, materia laboral, materia fiscal, administrativa. Ahí es donde se especializan. Soy un convencido que el abogado, como cualquier profesión, no debe nunca dejar de estudiar, sostener su cultura general y la materia de su profesión, siempre. Pero pensar en un doctorado, en una maestría y la cédula profesional para ejercer y sobre todo representar a un justiciable, a una persona que está demandando justicia, me parece una aberración. El expertise y la práctica jurídica es lo que va a dar el conocimiento y la especialización. Lo demás es un papel, es un documento que entre más pongan, más engorroso, más burocrático y más trabas para poder defender de acuerdo a lo que establece la Constitución y los principios generales del derecho a una persona que se siente
agraviada o que se le está violentando algún derecho. Pero soy un ignorante en la materia, no me haga mucho caso. De por sí, este tipo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el representante del Poder Judicial en Baja California, no es mi santo devoción, tiene a la mujer metida ahí en el Poder Judicial, es un tipo así medio petulante y todo, ya saben lo que es el poder, pregúntenle cuántos años tiene también al vato ahí y se va a dar cuenta de eso, pero bueno, vamos a empezar con la información, ahorita entramos en materia a detalle, vamos a abrir con esto, mire, le comentaba yo el día de ayer y antier esta polémica que se hizo, que yo le comenté fue una gestión fallida de parte de la gobernadora Marina del Pilar y su equipo. No quiero saber cuál, aunque ella pondere, por ejemplo, a Andrés Pulido, el secretario de Hacienda, que es el mismísimo Baldor, el mismísimo Arquímedes, o no sé quién decirle de las matemáticas. La realidad es que no tuvieron el valor para reconocer que se equivocaron en el tema de la tarifa eléctrica, el subsidio de la tarifa eléctrica. Inclusive, para pretender tapar su falla, endosaron a Sonora porque hubo cuestionamientos de los medios de comunicación del caso de Sonora que justificaba Baja California, que no se podían hacer algunas cosas y les preguntaron, oye, Sonora sí pudo, no, que Sonora esto, bueno, vamos con esto, lo que dice el gobernador, de cuándo a cuándo es el subsidio, lo que le representó y los beneficios que tiene para la entidad la tarifa de energía eléctrica. Un gusto saludarles el día de hoy para informarles que a partir de hoy, precisamente 1 de abril, inicia el periodo de subsidio a la tarifa eléctrica de CFE para Sonora. Gracias al convenio que conseguimos durante nuestro gobierno, ahora son 7 meses de apoyo de abril a octubre, cuando anteriormente empezaba el mes de mayo. También modificamos los rangos de consumo de 4 a 3 para que puedan usar más kilowatts a menor precio. Aún así, es necesario hacer un consumo responsable. Seguimos trabajando para el bienestar de todas y todos, pensando en sus bolsillos y en quienes más lo necesitan. Gracias por su atención y continuaré informando. Sonora, tierra de oportunidades. Esto fue el anuncio que de manera oficial hizo el día de ayer el gobierno de Sonora. Subsidio desde abril hasta octubre, hasta el último día de octubre. No pudieron en Baja California, no pudieron, les agarró con los dedos detrás de la puerta. Pero andan agarrados del chondo, andan más en la guasanga, en el mitote de mercado, pues. Todos, no quiero saber cuál, todos, andan todos contra todos en el gobierno, como no hay liderazgo en el gobierno del estado, andan todos contra todos, ¿por qué? Porque todos quieren ver si pueden brincar a otra liana gubernamental, porque quieren ver cuántos pueden agarrar algún cargo de elección, y como dicen, si voy por Morena, el cargo que me den lo voy a ganar si es por Morena, eso piensan, eso están pensando. Pero vámonos con esta información. Michelle Sánchez, la diputada de Morena, fue reelegida como presidenta de la mesa directiva del Congreso de Baja California. Y las demás compañeras de Morena, pero es importante poder hacer un trabajo en equipo para que los trabajos de sesiones del Pleno salgan de la mejor manera posible. Hoy me reelijo como presidenta en el Congreso y vamos a continuar la misma línea de trabajo, escuchar todas las voces de las diferentes fuerzas políticas para plantear sus posicionamientos sobre los temas, las reformas, los exhortos, para que este Congreso sea lo más democrático al incluir a todas las voces. Esa va a seguir siendo la ruta de trabajo para mantenernos accesibles y abiertos tanto a las diputaciones como a la ciudadanía que nos visita en el Congreso. En ese sentido, diputada, ¿cuál va a ser la agenda legislativa como diputada presidenta? Fíjate que durante este periodo uno de los temas más importantes que el Congreso debe contemplar y que debemos incorporar es el principio de austeridad y la racionalidad por parte de la petición de la ciudadanía, por parte también de una agenda nacional que está promoviendo que los congresos se vayan a los mínimos en partidas que no son necesarias para la función legislativa, lo cual coincide la bancada de Morena y queremos caminar en un gran acuerdo, en un consenso que incluya a todas las fuerzas
partidistas. Es importante porque al final el Congreso no es solamente esta diputada, sino todas las diputaciones que forman parte, que somos 25. Entonces vamos a caminar seguramente en un gran acuerdo para avanzar y dar un ejemplo que las diputaciones siempre deben de servir al pueblo y no debemos de mantener ninguna especie de excesos, ni de privilegios dentro de los espacios de representación popular. Me cae muy bien a mí esta diputada. No se trata de que nos caiga bien la gente, me queda claro, ¿no? Es una joven, me parece muy centrada, muy ecuánime. Difiero de algunas cosas que estaba diciendo ahorita, totalmente difiero de ello, pero me parece de lo más rescatable que tiene Morena en la legislatura. Mire, la legisladora Michelle Sánchez hizo referencia justamente a la confrontación que hay entre la gobernadora Marina del Pilar y el ex gobernador Jaime Bonilla. Creo que se tiene que ser muy cuidadoso si le entran a ese tema, sobre todo porque la legisladora lo llevó al terreno de la violencia política de género. Me da la impresión a mí que hay un abuso de este recurso, por eso yo soy partidario de que debe de mantenerse y sostenerse lo que establece la Constitución de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y que se supedite a capacidades de cada cual. Hay mujeres muy talentosas, mucho más talentosas de algunas que las están representando. Pero vea cómo dijo Michelle Sánchez o cómo abordó el tema de la confrontación entre la gobernadora y el ex gobernador. Mira, le ha costado mucho al movimiento de las mujeres estar visibilizando todos los tipos y modalidades de violencia, ¿no? Llámese psicológica, emocional, física y las formas en que se presenta, y en este caso la violencia política en razón de género es una violencia clave porque esta nace regularmente, la violencia política nace a una respuesta cuando las mujeres están ejerciendo el poder. Y el diálogo va sobre temas subjetivos, sobre su personalidad, sobre sus relaciones de pareja, sobre su cuerpo, sobre su forma de hablar. Entonces va a un tema que no tiene nada que ver con el desempeño de la función pública, y más cuando hay declaraciones tan delicadas como esas relaciones que menciona el exgobernador. Entiendo que hay un tema fuerte con el tema de la fotovoltaica, que se encontraban los elementos para poder vincularlo y avanzar. Sin embargo, esa conversación tiene que mantenerse simplemente jurídica, no política, porque eso también descoloca a la gente, ¿no? Se pierde y de repente parece que se habla de 1000 temas alrededor, cuando de fondo lo que se está buscando pues es cuidar los recursos del Estado. Y que la gobernadora, que es la mujer más visible en nuestro estado, reciba violencia política, no solamente en este caso del exgobernador, sino ya ha pasado aquí también de otros diputados que han declarado, ¿no? El diálogo siempre debe de mantenerse y el debate público sobre el desempeño de las y los funcionarios. Nunca tiene que girar alrededor de las parejas, de la vida íntima. Y si hubiese un conflicto de interés y si hubiese un tema real como se plantea, se tienen que presentar las pruebas, porque si no después se convierten en campañas de odio, en campañas de desprestigio, y estamos perdiendo el fondo, lo que realmente es importante en este tema, que es cuidar los recursos de la gente. Fíjese bien, lo que dice la diputada, y en su dicho olvida entonces el comportamiento de la gobernadora, lo olvida, ¿no? Vamos entonces al punto de qué es lo que decía la gobernadora no hace mucho tiempo. ¿Cómo lo calificaría esto la diputada o los defensores o defensoras de la gobernadora? Que aquí no se trata de agarrar partido, es un tema muy delicado de fondo, que rebasa la cuestión del género, porque están detentando o detentaron el poder los actores involucrados. Pero lo que decía la legisladora Michelle Sánchez, la presidenta del Congreso de Baja California, de los temas personales, que las capacidades, que etcétera, y vea cómo se refería la gobernadora Marina del Pilar a Jaime Bonilla. Vea esto. Como ya lo dije en otras entrevistas, ¿no? Hay personas que tienen exparejas tóxicas. Yo tengo un exgobernador tóxico. Y ahora sí que, como dice la canción de Grupo Firme, ya supérame, ¿no?
y deja de hablar de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Y mira, le quedó como anillo al dedo. Eso te puedo decir yo en relación a ese tema. Usted tiene la mejor opinión. Usted tiene la mejor opinión, pero va girando la rueda del poder como gira la rueda de la vida. Y en esos términos se ha dado esta situación de la gobernadora Marina del Pilar y el gobernador Jaime Bonilla, el exgobernador Jaime Bonilla, ¿no? Es la realidad de esta situación. Gabriela Leje dice, muchos abogados están en contra, yo pienso que está bien, mejor preparados. No, Gabriela, yo conozco a tanta gente con títulos, con maestrías y doctorados, eso es de lo peor, ¿eh? O sea, que son de lo peor. Sí y no, sí y no. Así es que ya lo saben. Tengo esta información, toda esta información acerca de lo que está ocurriendo. Ya tengo lista a nuestra invitada. Dame un segundo, Chavita, y le pido también a mi muy querida licenciada Gina Villalobos que me dé un segundo. Vamos a entrar al contexto para poder entrar a la entrevista. Daniela Vitia, del Colegio de Abogados, se refirió al acuerdo del Poder Judicial que transgrede, dice, el ejercicio libre de la abogacía. Se publica un acuerdo general de número 7 de diagonal 2026, emitido por el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado de Baja California, donde, a grosso modo, este acuerdo le exige a los abogados o le pide un grado académico de especialización, maestría o doctorado con cédula debidamente registrada para poder litigar la materia donde se vean involucrados niñas, niños y adolescentes o adolescentes. Entonces, la postura desde nuestro colegio es completamente en contra de la publicación y que se tome y que entre en vigor la publicación de este acuerdo, toda vez que transgrede, ¿verdad?, el ejercicio libre de nuestra profesión y aparte se excede, ¿verdad?, de las facultades de este órgano de administración del Poder Judicial, ya que la ley jerárquica como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no lo contempla. Es decir, esta decisión es únicamente de los integrantes de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde previamente estuvimos atendiendo una cita con ellos, donde les explicábamos los perjuicios que podía llegar a suceder si ellos implementaban esta decisión de esta manera, de forma obligatoria, exigirnos a los abogados obtener un grado extra, es decir, una maestría, un doctorado, en donde sabemos que el cursar este grado académico no certifica en la práctica, no te hace perito como tal en la materia. Dentro del gremio jurídico existen abogados que tienen 10, 15, 20 años de experiencia litigando materia de niños y adolescentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que llegue con una cédula, un diploma, va a tener mucho más experiencia que una persona que en el litigio ya ha demostrado que tiene la pericia y las capacidades para poder realizar la defensa adecuada de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, de entrada, estamos totalmente en contra de esta publicación y sí solicitamos, en este caso, la revocación de dicho acuerdo. Me gustaría darle el uso de la voz a la licenciada Reina para que... Bueno, eso dice Daniela Vitia, del Colegio de Abogados. Eva Covarrubias, que es delegada de la Coordinación Nacional de Abogados de México, dice que nunca, escuche usted, que nunca se acordó ese requisito del posgrado. Le comentamos al magistrado presidente las facilidades de poder capacitarnos en cuanto al nuevo sistema de oralidad familiar. No obstante, el mismo Poder Judicial lo que actualmente está llevando a cabo es
cursos de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cómo se llevan a cabo las audiencias y qué tipos de juicios se van a desahogar dentro de la oralidad familiar. Sin embargo, dentro de las reuniones que se sostuvieron en Tecate, en ningún momento, ninguna de las colegios, barras y estando también presente universidades, se acordó que se iba a mencionar ese requisito de procedibilidad para ellos, como es una maestría o un doctorado. Se les hizo de conocimiento y se les hizo mucho énfasis cuál era la forma en que se iban a certificar a los abogados. Hay que recordar que anteriormente, el año pasado, una ex magistrada que traía el tema, ella comentó, necesitamos nosotros guiarnos con las universidades para que sean ellos los que puedan certificarnos. En ningún momento se mencionó esa obligación de tener una cédula de doctorado o una cédula de maestría, porque como lo dijo aquí el licenciado Bazán, tendríamos que esperarnos 3 años para tener una cédula. Eva Covarrubias, la delegada de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, le manda un mensaje directo al presidente del Poder Judicial en Baja California. Sin embargo, nosotros como CONAMEX, Coordinadora Nacional de Abogados de México, con 32 delegaciones en el país, esto es un inicio para que no haya estas irregularidades dentro del sistema. Crean que nosotros en estos momentos estamos alzando la voz y le mandamos un mensaje muy directo al maestro Alejandro Isaac Fragoso. Maestro, estamos aquí los gremios de abogados. Hemos estado apoyando mucho al Poder Judicial en esta preparación y capacitación, pero con los abogados de más de 20 años de trayectoria, no vengan a decirnos que no estamos capacitados y que no tenemos la experticia y la experiencia para llevar una audiencia en materia familiar. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles no marca ese requisito de procedibilidad. No lo marca, únicamente es certificación. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de las universidades. Ahora bien, en Coahuila sí se están llevando a cabo las audiencias de oralidad familiar y en Puebla. Son los estados los que se están manejando y en la Ciudad de México. En esos estados, en ningún momento les pidieron ese requisito de procedibilidad y ahorita se encuentran en las audiencias y no es una limitante para el litigante poder trabajar esos asuntos en materia familiar. Tenemos la capacidad, la experticia y tenemos los conocimientos para poder defender al interés superior de los menores. Esto sí le pedimos al Poder Judicial por parte de CONAMEX y por parte de los compañeros que lo han estado comentando, que se revoque, que se dé marcha atrás y que la verdad hay que trabajar unidos. No hay que limitar y no hay que bloquear el acceso a la justicia. No hay que hacer una desigualdad entre las partes. A los menores y a los adolescentes, el interés superior, claro que se les protege. Ahora, díganme ustedes, si los abogados no están capacitados, ¿por qué ahorita están llevando asuntos en materia familiar? ¿Por qué? Ahora nos están limitando, no lo vamos a permitir poder. Alexander Gómez, expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana, dice que el Poder Judicial no atendió el sentir de la abogacía. Servidor, estuvimos en pláticas previamente con el comité. En la ciudad de Tecate se reunieron alrededor de más de 200 abogados y estaban representadas todas las asociaciones de abogados en el estado, tanto las adscritas a la federación como otras, ¿sí? Ahí el consenso y el fervor y la oposición fue unánime, ¿sí? En contra de este acuerdo. Se les hizo saber a este comité por qué estábamos en contra, porque afectaba nuestro derecho al libre ejercicio de la profesión, artículo 5 de la Constitución, ¿sí? Porque se excedía en el marco normativo, es decir, como dice el presidente, no estaba en ley, están legislando, se están tomando atribuciones que no les correspondan. 3, nos están exigiendo un grado académico de posgrado. ¿Y qué va a pasar si en 3 años vamos a poder litigar bajo protesta y verdad? Porque esto es lo que dice el acuerdo. Y ya acredité tener la pericia y la capacidad técnica y después cumple los 3 años. Hasta aquí, señor abogado, enséñeme su cédula de especialización. Pues obviamente va a derivar en un acto ilegal
que atenta contra los derechos, y se va a venir todavía más amparos, más inconstitucionalidades en este sentido. Entonces, el Poder Judicial no atendió en estos diálogos el sentir de la abogacía en el Estado. Que quede muy claro que sí tuvimos diálogos, pero que no los atendieron y que sostuvieron desde un inicio y implementaron lo que quisieron. Es cuanto. Bueno, pues ante todo esto, Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California, así le respondió a los colegios de abogados. El artículo dice que es un artículo que obviamente el Consejo, el Tribunal, el Congreso de Baja California no lo emitió. Es un artículo emitido por el Congreso de la Unión donde dice que tratándose de niñas y adolescentes los derechos de la infancia debe de contar con una defensa especializada. Eso dice el artículo. La situación que se dio es que la interpretación que da el Consejo de Administración y sobre todo el Comité de Implementación de este sistema integrado por 4 magistrados, ellos asimilaron la especialización consultando a los redactores de la iniciativa, y ello ahora sí que en la situación de no hubo diario de debates en ese artículo particularmente, pero la intención que tuvieron, o sea, de cómo lo manifestaron, se referían a una defensa especializada, a una especialidad, ¿no? Entonces esa fue la interpretación. No se está pidiendo ni una maestría ni un doctorado, sino se da una salida solamente que, bueno, si no tienes una especialidad en derechos de la infancia, niñas, adolescentes, pero tienes una maestría en derecho familiar, te puede servir. Tienes algún doctorado, porque mucha gente ya ha estudiado y no se les está prohibiendo de ninguna manera el ejercicio de su derecho. Simple y sencillamente es una interpretación que se da a un artículo hasta en 3 años, si todo sigue igual. En este proceso se está planteando ahora sí que una prórroga. Están manejando ellos, la Federación, la Secretaría de Gobernación, presentar una solicitud de prórroga, de modificación al transitorio en el Código Nacional para efecto de dar un periodo mayor, un par de años más, y obviamente eso se alarga más. Aquí lo que se está privilegiando es básicamente una defensa especializada para niñas, niños y adolescentes. Los derechos de la infancia es algo muy, muy delicado, y sí tenemos que tener, obviamente es evidente que todos los operadores de justicia tienen que ser tratados con la misma medida y del mismo rasado, ¿no? Bueno, lo que yo diga sale sobrando. En realidad, los que deben de capacitarse, el aparato de justicia es el que tiene que estar especializado, entrenado para resolver. Si el abogado es bueno o malo, que allá se estrelle con el aparato de justicia porque es pulcro, porque éticamente cumple, porque tiene la formación jurídica, la técnica jurídica adecuada. ¿Sí? Los secretarios de acuerdo, los jueces, los impartidores de justicia, desde el que te recibe, que no me vengan con esa babosada de los niños, niñas, adolescentes, que son prioridad. Si le puedo dar la estadística de todos los abusos sexuales, los profesores en Baja California señalados por abuso y acoso sexual, ¿qué le puedo decir de lo que está ocurriendo en otras áreas? Pero bueno, yo no soy experto en el tema, por eso está con nosotros la licenciada Gina Villalobos. Ella es presidenta de la Barra Estatal de Abogadas Líderes en Baja California. Mi querida licenciada, primero 1000 disculpas por hacerme esperar un poco, pero quería ponerle el contexto de todo esto para poder abordar el tema de este acuerdo publicado por el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado, y usted como presidenta de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California, que nos diga, a ver, sobre qué estamos parados, cuál es la visión que tienen ustedes de esta situación. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Horacio. Buenos días, auditorio de Agencia Fronteriza de Noticias. Un saludo también para nuestra querida Dora Elena Cortés. Mira, Horacio, a mí me parece que podemos extraer de aquí varias situaciones muy desafortunadas. El primer infortunio, pues, es hacer este ejercicio como de socialización fingida, ¿verdad? Que se ha dado mucho en los últimos tiempos, de querer hacer consultas, en este caso a los abogados, porque sí hubo reuniones exprofeso para ver cómo se iba a implementar el artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, se hizo esta ronda de socialización con los colegios y con la academia, como bien lo comentan en la rueda de prensa mis compañeros presidentes, y
al final se emite un acuerdo en el que se echa por tierra todo lo platicado con los colegios, ¿no? Entonces, el primer evento desafortunado, pues es esta falta de... ¿Te acuerdas que decía el expresidente, el exgobernador Rufo, me atienden pero no me entienden, ¿no? Entonces, aquí eso fue lo que sucedió. O sea, si bien se escuchó, pues es evidente que no se puso atención no se entendió el sentido del foro, ¿no? Y te voy a decir, mira, vamos a partir de la premisa de que ciertamente la especialización es necesaria. Levantar la mano en ser el primer estado que pusiera en vigor o en marcha la implementación del código, pues conllevaba una serie de contexto que debió de haber estado preparado para llegar a implementarlo. Entonces, si vamos a ser el primer estado en implementarlo, si el Poder Judicial del Estado dijo sí, lo implemento y realizó todas las acciones de preparación presupuestales, incluso, fíjate, todo iba en orden, en aparente calma, después de venir de un entorno muy convulsionado con lo de la reforma judicial. O sea, venimos, el foro viene muy lastimado ya del año pasado. Entonces, al parecer, como que se pensó, estos están muy tranquilos, con qué causó un desconcierto y otra vez esta activación en sentido, pues, de lucha del foro de abogados, pero iban bien. O sea, se había convocado y se están otorgando estas capacitaciones desde hace un año por parte del Poder Judicial, capacitaciones sin costo, pues con capacitadores o maestros de primera línea, al cual no solamente estamos asistiendo los abogados postulantes, sino también los funcionarios. Veo ahí todos los secretarios, a todos los jueces, porque todos estamos interesados en el tema, Horacio. Esa es una realidad. Que no se piense en la ciudadanía. Ayer me preguntaban, pero ¿por qué no se quieren capacitar? O sea, si en una empresa, hablando del contexto empresarial y del sector productivo, todos se tienen que capacitar, o si no estás al día con los requerimientos, por ejemplo, de una maquiladora industriales. No se trata de que no nos queramos capacitar, lo estamos haciendo. Hace menos de un mes, mi querido amigo Emanuel Hernández tuvo un congreso de Derecho Civil y Familiar en el que estuvo abarrotado y yo vi a todos ahí, los que pueden pagar una maestría privada y los que no la pueden pagar también, por decir una situación que lo económico no es el fondo. Entonces, yo lo que veo muy desafortunado es que se levante la mano, se comprometan a implementar todo un sistema que para muchos es nuevo, para algunos, para quienes postulan, por ejemplo, en el área laboral o en el área penal, ya está como muy estudiado el entorno de la oralidad. Hablando de que nos podamos desenvolver en una audiencia predominantemente oral, porque venimos, en materia civil y familiar exclusivamente, venimos de un arraigo al sistema escrito, ¿no? Entonces, sobre esta premisa, ya yéndonos a la especialización que requiere el código y que habla de que al momento de intervenir en procesos en los que se involucren niños, niñas y adolescentes, se requerirá una defensa técnica especializada, pues es lógico que el entorno lo necesita, ¿no? Pero lo que aquí está mal, lo que sí es de reprobarse del Consejo de Administración, es que haciendo oídos sordos a las reuniones que se realizaron con los colegios, con el foro, se llegue a esta determinación como si no se hubiera hablado, ¿no? Entonces, yo no veo mal el acuerdo hasta que lo leo al final y digo, no viene ahí la parte en la que para poder llegar a esta exigencia que se puede acreditar no solamente con una maestría, también veo muy desafortunado que el acuerdo diga que se va a acreditar con título de especialidad, de maestría y la cédula que te deben de entregar al efecto, ¿no? Porque ciertamente quienes tenemos 26 años ejerciendo, pues ya tenemos un camino andado en la materia de derechos de la infancia, porque no es nueva además. O sea, estamos hablando que desde la reforma del 2011, de la reforma constitucional para acá, o sea, todo ha sido derechos fundamentales por todos lados. Entonces, es falso que no estemos especializados. Lo que veo muy desafortunado es esta falta de
esta necesidad de hacer una controversia donde no la hay o de provocarla, ¿no? Creo que hay una falta de cuidado en la manera de comunicar las cosas, porque ayer nos manifiesta el presidente en esta intervención que se dio en el marco de la presentación del programa Súbete del proyecto, donde pues ahí treparon los periodistas al presidente, y que nos diga que no se les está pidiendo que no va a ser exigencia para poder actuar en los juicios, hablando del abogado defensor, que no va a ser exigencia cuando el acuerdo dice lo contrario, ¿no? Entonces, creo que hay una falta de coordinación entre el mismo cuerpo del Comité de Implementación del Código Nacional, del Consejo de Administración y la presidencia del tribunal, ¿no? Entonces, creo también que han pasado muchas horas, Horacio. También es una mala práctica que hemos visto pública de las entidades de gobierno, y en este caso el Poder Judicial como uno de los 13 gestorales del Estado, en el que como que dejan que las cosas exploten para luego intervenir pausadamente, y eso no está bien. Es una práctica a la que los abogados jamás se van a acostumbrar, ¿no? Aquí en este sentido creo que fíjate, eso fue desde el viernes y hoy es jueves. La entrevista del magistrado fue ayer miércoles en un contexto que aparte no tenía nada que ver con dar una explicación al foro, ¿no? Entonces, creo que hay varios puntos ahí que podríamos destacar. No todo ha sido malo. Mira, en el año pasado, creo que dentro de todo la actuación del Poder Judicial encabezado por el presidente, pues vino a tratar de proteger, ¿no?, a los jueces ya de carrera con el esquema que se planteó en la elección judicial, que fue algo que lastimó mucho a la comunidad jurídica, porque conocemos el derecho y pues veremos, ¿verdad?, a corto, mediano y largo plazo las consecuencias de la propia reforma en la impartición de justicia. Pero creo que sí se debió de cuidar, porque al final estamos en un contexto en el que las personas perjudicadas pues son los justiciables, y en este caso, si lo que se pretende es proteger los derechos de la infancia mediante una defensa adecuada, pues hay que preparar el terreno, ¿no?, para que esto sea de una manera adecuada, y pues no buscar conflictos donde no debería de haberlos, porque además se citó y se consultó este tema para de todas maneras hacer que fuera impositivo y generar pues toda esta controversia, ¿no? Bueno, yo creo que requieren entonces una especialidad los funcionarios del Poder Judicial para poder comunicar adecuadamente, para manejarse con más transparencia, pero bien dice, licenciada, vemos otra vez el tema cuando los foros de la reforma al Poder Judicial, que al final de cuentas no sirvieron para nada, o sea, los convocaron, los llamaron, expusieron sus posturas, pero ninguna fue tomada en cuenta en la generalidad de las cosas, y hoy parece que se repite esa misma historia. A mí me queda claro que una cédula profesional, que un título profesional no garantiza para el justiciable una buena defensa. A mí, en lo personal, el expertise está en la práctica jurídica constante, y que al abogado, a la hora de que tiene que defender una persona, tiene que meterse a un estudio escrupuloso del marco legal, y para eso no requiere una maestría, para eso no requiere un doctorado. Quizá, desde mi punto de vista, desde la ignorancia también, el que lo requiere es el que va a atender la demanda y solicitud del que está defendiendo a su representado, para que sepa cómo va a resolver adecuadamente, y que se estrelle el que está litigando si no se preparó para defender correctamente a su representado. Y creo que también fuésemos al sentido estricto de lo que se está hablando, que se requiere esta maestría, este posgrado, este doctorado, 3 años de llevarlo a cabo, pues entonces que paralicen esto, porque en 3 años apenas van a poder obtener este posgrado y van a poder entrar a ejercer esta defensa del justiciable. Creo que hay una falta de oficio político muy grande, creo que hay una pérdida de visión de los principios generales del derecho, creo que se empiezan a rebasar las normas ya establecidas, y como decía alguno de los representantes de los colegios,
están pretendiendo legislar sin ninguna facultad, y también me parece preocupante lo que dice el presidente del Supremo Tribunal, que no hubo diario de debates de esto, o sea, no hay un antecedente para poder entonces definir en qué términos se dio el debate, cuál es el espíritu verdadero de esto, porque si se va a la interpretación lisa y llana de lo que dice el acuerdo de una especialización, pues la especialización se puede obtener con la praxis, o sea, no necesariamente con un documento, que a mí me parece y me hace mucho sentido. El tema de la certificación de las universidades, por ejemplo, con eso no se requiere más. Pero bueno, adelante, licenciada. Mira, perdón que te arrebate la palabra. Mira, fíjate, No, dos no, cosas adelante. aquí importantes. Esta película ya la habíamos visto cuando llegó a implementarse el sistema de oralidad en materia penal, el nuevo sistema de justicia penal. O sea, esto ya había sucedido en la historia de nuestro ejercicio para quienes tenemos pues cierta edad que nos permitió ver este cambio, ¿no? Y lo que pasó es que se preparó, incluso hubo pues mucho presupuesto, si recuerdas, Sí, cómo no. incluso recursos del extranjero para que se capacitara a todo, principalmente obviamente a quienes iban a operar el sistema desde la judicatura, ¿no? Entonces, nos fueron llevando, nos fueron guiando a la especialización. Y todos le teníamos miedo, la verdad, porque el Código Nacional dice que si el juez, como rector del proceso, el juez de oralidad, observa que alguna de las partes no está debidamente representada porque no tiene los conocimientos o especialización, el defensor, por decirlo así, en materia penal, porque es el ejemplo que te estoy poniendo, iba a requerir al justiciable para que nombrara una persona que sí estuviera especializada. Entonces, partiendo de este antecedente y además replicándolo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues es muy sencillo. O sea, si el juez, que por cierto, aquí, como empezó en Rosarito, la titular del juzgado de Rosarito, todos sabemos de su enorme capacidad, trayectoria, especialización. Es más, ella nos está capacitando a nosotros en diversos contextos, ya sea de los cursos que convocó el Poder Judicial, como los que han convocado los colegios, los barras y algunas escuelas privadas, ¿no? Entonces, no dudamos de su capacidad. Entonces, yo me pongo, si hablamos de escenarios hipotéticos, ¿no? Como se ha hablado en estos días, pues es muy sencillo. La especialización en el tema, porque se habla nada más de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Digamos que si vamos a intervenir como abogados en un proceso de divorcio donde no se encuentra este factor de la infancia, de las infancias, pues no va a estar sujeto a esa medida, a ese estándar de medida, ¿no? De especialización. Pero bueno, porque si ya estamos, si ya se dijo que se va a implementar, ya nos están capacitando, todavía no terminan las capacitaciones que imparte el propio Poder Judicial. Lo lógico y lo congruente, lo natural sería pues seguir con esta línea. O sea, si nada más se va a implementar ahorita en Rosarito, que es el partido judicial, es un partido judicial pequeño, ¿por qué Rosarito? Pues porque era el más pequeño, tiene menos asuntos, ¿verdad? Entonces, válido es que en esta etapa tengamos los abogados, pues la manera de ir trabajando en algún documento que acredite nuestra experticia. Porque no estoy en contra de que nos especialicemos, Horacio, es necesario, así como nos tuvimos que especializar en materia penal, en materia laboral, que también hubo una reforma, ya no cualquiera litiga laboral. ¿Sí me explico? O sea, de llegar al centro de conciliación laboral, pues todos, ¿verdad? Porque ahí es mediar. Pero ya en materia de audiencias son pocos los abogados que están llevando procesos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues se depuró también el sistema, ¿no? Se depuró el foro. Hay quien no le gusta la práctica de la oralidad y ya se va a dedicar a otra cosa, ¿no? Pero, o sea, el contexto nos exige, la abogacía estamos formados para estudiar todo el tiempo y para estarnos certificando y capacitando. Lo que viene mal es esta imposición que se traduce en una arbitrariedad porque
partimos del contexto de que hubo una consulta previa, ¿no? Entonces, me parece que hubo una consulta, ya tenía el parecer, ya tenía el Poder Judicial el parecer o de los colegios del foro, el sentir, emite este acuerdo, se da la controversia y al final estoy segura, casi al 100%, Horacio, que veremos pues un acuerdo posterior en el que se aclaren los efectos y los alcances de esta determinación en cuanto a la especialización, pues dando tiempo para que incluso entre el propio Poder Judicial y la academia se pongan de acuerdo cuál va a ser el estándar válido a resultas de lo que determine también la federación, como ciertamente lo menciona el magistrado presidente. Entonces, faltan muchos factores por ponerse en línea y creo que no viene bien esta imposición así declarada, vaya. Y una cosa más, fíjate, aquí viene a redundar en la necesidad de la colegiación obligatoria, por ejemplo. O sea, si tuviéramos una colegiación obligatoria y tendríamos los estándares que las barras y los colegios tendrían que cumplir ante la Secretaría de Gobernación Federal y Estatal para poder ser organismos certificadores, pues no estaríamos en esta controversia, porque ya nosotros mismos certificaríamos, o sea, el propio gremio, a partir también de estándares académicos especializados, que el abogado está apto para ejercer una defensa técnica y adecuada en materia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Licenciada, pues muy clara la postura y creo que es importante. Y aquí viene el punto clave, ¿no? Hay que seguir discutiendo, resolviendo, pero respetar los acuerdos también, porque se hizo un foro, se convocó y ahí quedó establecido y después toca esto, pareciera que hay otros fondos y uno no quiere ser mal pensado, porque esto no es sano para la práctica jurídica, no es sano para los representados, no es sano para el Poder Judicial que viene, como bien lo comentábamos, muy lastimado todo este proceso, dejó muchos heridos en el camino, muchas excepciones, sigue confirmándose la falta de expertise de los jueces del bienestar, que muchos fueron aprobados violentando la misma norma que establecía requisitos mínimos como promedios, como ciertas características, después las terminaron pasando por alto. Entonces, desde ahí viene esta contradicción. Yo le agradezco. Exactamente, entonces, no entiende uno si ya traían esta experiencia, ahora se presenta esta situación y sobre todo creo que si hay un gremio, voy a hablar específicamente de Tijuana, se ha estado, no quisiera decirlo, pero se ha estado defendiendo de las acciones del Estado como ente de poder, del aparato de justicia, han sido los abogados que les han matado a colegas, o sea, han salido a levantar la voz, que hay extorsiones, que el cártel inmobiliario, o sea, si los abogados no hubieran levantado la voz y no hubieran accionado, no se estuviera moviendo el aparato como se está moviendo, o sea, hay que decirlo y creo que es importante seguir en esto y qué bueno que los abogados manden un mensaje a la sociedad, con algo no están de acuerdo, el principio fundamental es decirlo primero, o sea, eso es importante y que la sociedad aprenda de estos ejemplos, los grupos organizados aprendan de esto y también la importancia de colegiarse, como usted decía, o sea, porque esto le da una certeza también al Poder Judicial de que aquellos abogados que están colegiados, bueno, traen el respaldo de una organización que puede avalar con seriedad, con responsabilidad, con ética, el papel, el expertise o el nivel de preparación y formación que tiene un abogado. ¿Algo que desee agregar, licenciada, para cerrar esta charla? Bueno, pues hacer otra vez el llamado, la invitación, ¿no? Al Poder Judicial, al Consejo de Administración, al Comité de Implementación del Código, pues que nos volvamos a sentar y al final arribar a la determinación que es la justa y adecuada, ¿no? Al final, como te digo, nos llevaron en este compromiso que se adquirió con la Federación de ser el primer estado en el que se implementara y pues eso conlleva una corresponsabilidad por parte del Poder Judicial que por supuesto es compartida con el foro, pero no de esta manera, porque para empezar, pues es muy injusto, tenemos un año capacitándonos. O sea, hay un interés genuino del propio abogado, defensor de
sí, de especializarse no solo en la oralidad, sino porque, como te digo, o sea, lo de los niños, niñas y adolescentes ya lo traemos bien estudiado. Esto viene, es un camino muy andado en estos años. Todas las maestrías que, para los que hemos cursado alguna, tienen y hablan de los derechos fundamentales de la infancia. O sea, fíjate, paradójicamente, conocemos más los derechos de la infancia, te lo puedo asegurar, que la propia oralidad. Entonces, creo que estaremos viendo el llamado pues es al diálogo, ¿no? A restaurar este diálogo de una manera asertiva y propositiva, ¿verdad? Porque no tiene ningún caso irnos a, como ya sucedió, irnos a sentar, platicar, dialogar y que al final no se tome en cuenta el sentimiento que se recogió de estas reuniones, ¿no? Licenciada Gina Villalobos, presidenta de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California AC, nuestra gratitud en la Agencia Fronteriza de Noticias por aceptar esta charla y creo que hay que seguir dialogando y darle visibilidad a esto. Le mando un abrazo grande y mi gratitud de nuevo. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, muchísimas gracias. Escuchó usted y vio a la licenciada Gina Villalobos, es presidenta de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California. Soy Horacio Molina, le he revelado a usted la verdad de la noticia. Lo invito para que todos los lunes en punto de las 12 vea Polémicos y Polémicas. Gracias a quienes nos han estado acompañando, a quienes se han tomado la molestia de dejarnos un mensajito. Dice Clater, los costos del pago para abogados a futuro será muy elevado y el ciudadano común no podrá pagarlo totalmente, Clare. Por lo tanto, la ciudadanía no podrá pagar a un abogado, y con abogados muy preparados y con costo profesional más caro, pues se acabó la justicia legal para el ciudadano pobre. Muy interesante entrevista, dice Poder Industrial, y dice, ¿a qué intereses obedece esta disposición contra los abogados? Gina, como abogada, podría dar respuesta. Como reportero, pregunte por favor lo siguiente, y lo voy viendo. ¿Y valió Morena menos votos al partido oficial por parte de los abogados? Tal vez tienen miedito a nivel federal que se litiguen ciertos temas. ¿Por qué será? A nivel federal, ¿contra quién o contra quiénes? No quiere el gobierno federal que los abogados litiguen. Buenos días, Horacio, dice Alberta Cervantes. En fin, son ustedes muy generosos. Muchísimas gracias. Le he revelado a usted la verdad de la noticia. Si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva, utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande.